en el micrófono para que le hagan una seña a él e inmediatamente procedemos a las preguntas sobre el tema de la reforma. Empezamos entonces. ¿Ah? Sobre la reforma, sí, de manera general. Sí, es cierto, no va a estar dirigida a ningún expositor en específico, pero yo creo que si hay una pregunta y dos tienen un punto de vista, hay que lanzarla, ¿verdad? Vamos a empezar entonces en este tiempo. Sí, solamente quiero usar la palabra para felicitar a estos jóvenes valientes que se decidieron hoy a hablarnos de la reforma, porque muy poco en nuestras iglesias se sabe de la reforma. Yo creo que debiéramos poner las 95 tesis en cada iglesia para que los cristianos, nuestros miembros, sepan lo que hemos creído. Y yo quiero felicitar a Jairo, a Manuel, a Isidro por esa valentía, porque este asunto, a Freddy por invitarlos, porque este asunto de la reforma debiera ser un asunto de toda la pastoral. Todos debiéramos estar interesados en la sana doctrina, en esos 5 aspectos que señaló Jairito, y me gusta la manera que lo hicieron, esa manera valiente, valorosa, porque yo creo que hoy es tiempo de hacer otra reforma. Hoy se sigue, hermanos, negociando con la fe. Hoy se siguen vendiendo los principios. Y yo creo que es necesario la reforma. Y solamente, hermanos, quiero felicitarlos. Síganlo haciendo, y como decía hermano Freddy, el próximo año que sea más larga, para que los muchachos tengan tiempo de desahogarse y decir todo lo que sienten acerca de la reforma protestante, que es nuestro legado. Lamentablemente, hoy los hemos apartado mucho de esos principios de la reforma. Tenía una pregunta, pero yo creo que no viene al caso porque no llegaron hasta ahí, ¿verdad? Y era el asunto de cuál postulado de la reforma después seguimos, ¿verdad? Si los de Calvino o los de Arminio, porque eso está dividiendo mucho a la iglesia, y eso divide los dos tipos de cristianismo: los que creemos en la gracia, en el sacrificio perfecto de Cristo, y los que creen que le podemos hacer una ayuda al Señor haciendo obras. Así que si lo quieren aclarar y decirlo sobre cuál punto sería el más interesante que sigamos hoy, sería muy bueno. La iglesia cristiana en América Latina está representada por dos tendencias respecto a la doctrina de la salvación. Una de las tendencias es la tendencia calvinista, fundamentada en el Tulip, que se conoce, para resumir las ideas de Juan Calvino: la depravación total, la gracia irresistible, y todos los aspectos que tienen que ver con la teología reformada. La otra tendencia de la iglesia cristiana es la iglesia que está fundamentada en la corriente de Jacobo Arminio, que planteó una respuesta a la teología de Juan Calvino, de modo que la iglesia cristiana marca o vive en esas dos tendencias, pero no necesariamente significa que los que son arminianos no son hijos de Dios y los que son calvinistas no son hijos de Dios, o que debemos de rechazarnos o repeler el uno al otro. El teólogo pentecostal Meyer Berman, en su libro de teología sistemática al respecto del balance que debe haber entre el calvinismo y el arminianismo, propone que nosotros deberíamos reconocer que la salvación es por la gracia sola de Dios, para no caer en el evangelio por las obras. Pero por otro lado, el extremo del calvinismo puede ser peligroso por la idea de que los pecados que cometes en este momento no afectan tu salvación futura, y es el extremo, o sea, no es el calvinismo, pero sí un extremo del calvinismo, la idea de que el pecado no te afecta, y debemos entonces mantener un balance entre ambas posiciones. Ese es mi punto de vista, no sé si por acá comparte. Durante el segundo gran avivamiento,
los dos más grandes representantes llevaban como estandarte esas dos posiciones que aparentemente son contrarias, pero bueno, simplemente son perspectivas. Uno de ellos fue John Wesley, que era un arminiano de pura sangre. Pero el mejor amigo de John Wesley fue George Whitefield, que fue probablemente el más grande evangelista de Norteamérica durante finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y ellos, eso nunca les impidió tener comunión. De hecho, incluso ellos hasta por así decirlo, se criticaban mutuamente. Habían prédicas de Wesley que Whitefield después escribía corrigiéndolas, aparentemente, pero eso nunca impidió que fueran buenos amigos. De hecho, cuando muere Whitefield, quien celebra la ceremonia del sepelio, la cuestión esta, fue su amigo Juan Wesley. Entonces, bueno, yo tiendo más a la idea reformada, pero eso nunca me ha impedido. Miren, estoy entre 3 pentecostales y son mis hermanos y daría la vida por ellos, y sé que ellos por mí también. Lo que mencionaba el pastor Justo, es importante conocer nuestro legado, que todos nosotros tenemos un poquito de Lutero, otro poquito de Calvino, otro poquito anabaptista, tenemos un poquito de cada cosa, y debemos de saber en qué creemos, por qué lo creemos. Un pastor le preguntó a un hermano, ¿y usted en qué cree? Pues yo creo en lo que usted cree también, pastor. O sea, esto no se trata de creer en lo que cierto líder cree, sino que estudiar la Biblia, tener nuestras propias convicciones y no caer en el error en las redes sociales porque yo soy calvinista o soy arminiano y comenzar a pelear. Te vas a ir al infierno porque eres calvinista, te vas a ir los calvinistas contra los arminianos. Eso no es así. Nuestro hermano Emmanuel es calvinista, nosotros como pentecostales somos arminianos, y Pablo habla del amor, de amarnos unos a otros, amén. Y allá en el cielo pues va a haber de todo un poco. Gracias por esa respuesta, ¿verdad? De hecho, es una discusión teológica que tiene 500 años, prácticamente, ¿verdad? Quizá un poco menos. Y ahora mismo no lo vamos a definir, ¿verdad? Que sí, porque solo está un calvinista posiblemente reformado ahora. Somos hermanos en Cristo y mientras estemos acá, ¿verdad? Van a haber diferencias. Hasta que estemos en la gloria vamos a comprender totalmente y absolutamente todo. Vamos con otra pregunta entonces. Yo sé que hay muchos hermanos que quieren preguntar. Aquí tenemos una pregunta. Buenas tardes, hermanos. La Biblia dice que somos santos, ¿verdad? Y el que seamos santos significa que ya somos justos. Puede cualquiera o sea, no la estoy haciendo a cualquiera de ustedes. Lutero utilizaba mucho esa frase: soy pecador y soy justo a la vez, y soy santo a la vez. Por citarle un pasaje, 1 Corintios capítulo 1, verso 2, si quieren lo anotan. 1 Corintios 1, 2 tiene un bonito balance, porque Pablo está dirigiendo una carta a una iglesia recontra problemática, que es Corinto. Y en el capítulo 1, verso 2, nomás empezar, dice: a los santos en la iglesia en Corinto, llamados a ser santificados junto a los que en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Son personas que son santas por posición, por su fe en Cristo, igual que todos nosotros, pero que están en proceso de santificación práctica. La justificación es un proceso inmediato, la santificación es un proceso que dura toda la vida hasta la glorificación, hasta que el Señor venga, o sea que nos muramos, y que nunca está completa de este lado de la eternidad. Juan Wesley creía que sí se podía, pero bueno, yo creo que no se puede. No sé si alguno tendrá otra posición, pero las dos cosas son posibles a la vez. El problema con el tema de la santificación total en esta vida, que es posible alcanzar la santificación total en esta vida, es que nos puede tirantear al tema de la salvación por obras. Y nosotros como pentecostales tenemos la tendencia de la corriente teológica de Juan Wesley, y cuando nació el movimiento pentecostal, de hecho, se creía en la santificación total en esta vida. Sin embargo, eso se fue corrigiendo en el transcurso del tiempo, cuando ya salen las primeras obras de teología sistemática como la de Perman, la de Horton y los escritores
de corte pentecostal aclaran que la santificación total no es posible alcanzarla en esta vida, sino que la alcanzaremos cuando el Señor nos glorifique, es decir, ya sea que nos resucite entre los muertos o seamos transformados en la venida del Señor. Vamos a pasar por el proceso de la glorificación, y ahí, cuando ocurra el proceso de la glorificación, vamos a poder alcanzar la santificación total. La justificación y la santificación son doctrinas completamente distintas. La justificación es cuando Dios nos declara justos delante de sus ojos por medio de la obra de Cristo, y en la santificación Dios eleva nuestra condición moral a nuestro estatus legal. Y como mencionaba nuestro hermano, está la santificación inmediata, es decir, cuando uno recibe a Cristo con fe y se arrepiente del pecado, inmediatamente Dios te justifica, pero también Dios te hace santo. En el transcurso de tu vida, vivís una vida práctica en santidad. Eso es lo que llamamos santificación progresiva. Vamos los creyentes creciendo en santidad cada día. El ideal debe ser que hoy debo ser más santo que ayer y mañana debería ser más santo que hoy. Debo crecer en la santidad práctica, aunque yo ya soy santo porque Dios me ha declarado santo. En mi vida cotidiana, en mi vida práctica, en mi diario vivir, debo procurar apartarme del mal, porque santidad es eso, apartarse de lo profano, apartarse del mal, apartarse del pecado y estar en conexión, en búsqueda de la gracia del Señor. Lo único que yo agregaría a eso es: la santificación es la prueba inevitable de la justificación. No hay tal cosa como alguien que es justificado y después no es santificado. Esa cuestión de que yo ya recibí al Señor y yo puedo hacer lo que yo quiera, eso es satánico. Ok, gracias. ¿Tenemos más preguntas allá? Ok, aquí viene una. Bendiciones, hermanos. Mi pregunta trata de lo siguiente. No sé si en las tesis que pegó Lutero trataron el tema de los diezmos. No sé si es... No se abordó el tema del diezmo, ¿verdad? Como no era el problema en ese momento, en ese tiempo, las indulgencias, el abuso de la Iglesia Católica con respecto a las indulgencias, José Martín Lutero se enfocó más en atacar ese punto. Sí, de hecho que en internet usted puede leer los 95 postulados y son enunciados pequeños. Le va a tomar 10 minutos posiblemente, menos, para leer los 95 postulados, que aunque se le dice tesis, pues a veces uno lo asocia con la defensa a obtener algún título, pero son declaraciones cortas, 95 tesis que son muy buenos, ¿verdad? Que nos demos una leidita ahí en internet, pero muy válida la pregunta también. ¿Tenemos más preguntas? Ok. No se vayan los demás, ya vienen las rifas. Así que yo no me quiero llevar esos libros a la casa. Okay. Ajá, hermano. Señor, cuando se dio lo de las ventas de los certificados para las indulgencias y todo lo del capitalismo que habló el hermano, en ese entonces había mucho dinero y todo en la propaganda de la supuestamente fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué relación tiene eso con el mensaje de hoy en nuestra iglesia? Vamos, Isidro. En la actualidad la Iglesia Católica sigue con sus indulgencias. Muchas personas siguen pagando misas y cosas así para sacar a sus difuntos del purgatorio. Ahora, en el contexto evangélico se da de una manera diferente.
y meterse ahí es como problemático, porque hay personas que aparecen diciendo, pacte de tanto para que el Señor lo bendiga, como haciendo un trueque. Yo te doy esto, Señor, y pues tú me das esa bendición, tú me das esa sanidad, y no es así. Se exponía que todo lo que recibimos de Dios es por gracia, por fe. Luego que nosotros recibimos un milagro o algo de parte de Dios, entonces nosotros damos a la obra de Dios por agradecimiento, porque queremos bendecir a la obra, al reino de Dios para que avance. Y el reino de Dios también necesita dinero, ¿verdad? Pero de una manera voluntaria, para la gloria de Dios. El falso evangelio de la prosperidad es la versión evangélica de las indulgencias y hay que combatirse con la misma fidelidad de hace 500 años. Pastor Jairo, ¿quiere añadir algo? Hay una mala comprensión del término pacto. En la Biblia se utiliza el término de diasek y sintek en el griego. El sintek es un pacto hecho entre iguales y el diasek es un pacto realizado entre el Señor y el vasallo. Cuando la Biblia habla de los pactos entre Dios y el ser humano, lo tipifica como diasek, es decir, como un pacto que se hace entre un soberano y alguien que solo tiene la posibilidad de recibir o rechazar la oferta que hace el Señor. De tal manera que el pacto de Dios con la humanidad ya está establecido en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Este es el nuevo pacto y es un pacto hecho en su sangre. No hay más pacto que el pacto que ha realizado Dios con la humanidad a través de Jesucristo. Una vuelta al estudio teológico del término pacto sería muy bueno por buscarlo ahí por el diccionario bíblico, el diccionario teológico, y eso despejaría las dudas de cómo se está utilizando hoy el término pacto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dios los bendiga. Amén. Vamos a abordar dos cositas de las 5 solas. Ya no van a estar solas, van a ser 2. La gloria solamente para Cristo. Lo miramos en las 5 solas. Pero bueno, felicitamos de una manera personal a estos jóvenes que han dedicado su juventud al servicio de Cristo. Muchos viejazos pues perdimos ese tiempo tan precioso. Y lo otro es solo escritura. Hay una corriente o denominación o secta, qué sé yo, que se llama solo escritura. ¿Hay algún peligro en seguir solo escritura? De hecho, cuando hablamos de solo escritura, hermano, hay que tener conciencia de que Dios también se revela en la naturaleza, en la historia y en la constitución del ser humano. Los reformadores aceptaban que solo la Biblia es la palabra de Dios, pero no se rehusaban en aprender de lo que había pasado en la historia. Creo que recordar y hacer ese balance nos ayudaría a no ser tan literalistas en la interpretación de la Biblia y recordar que existen métodos de interpretación, el método gramático histórico que nos permite entender el sentido del texto, porque de repente sola escritura pudiera alguien pensar que solo al leer la Biblia así de manera natural ya ha alcanzado todo. No, hay todo un proceso exegético de estudio para poder comprender de la mejor manera posible el texto sagrado de la Biblia. Particularmente no conozco esa secta que usted menciona, pero sí puedo hablar de ese balance que debe de haber en nuestra conciencia como creyentes. Amén. Muy bien. Tenemos una pregunta por ahí.
Que el Señor los bendiga. Quiero felicitarlos infinitamente por la profundidad con la que han expuesto acerca de la reforma. A 503 años de la celebración de la reforma protestante, el tema de la indulgencia sigue siendo un problema, solo que con otro nombre. Y lo lamentable de esto es que a la gente le llama la atención, a la gente le gusta que les prediquen acerca de esos temas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia cristiana para parar con tantas herejías que se están predicando hoy en día a nivel de todas las iglesias? En la segunda carta a Timoteo, Pablo anticipa a partir del capítulo 3 los tiempos finales, le habla de tiempos peligrosos. La palabra griega para peligroso ahí es la misma que se utiliza para describir al gadareno, es decir, Dios habló de tiempos muy convulsos, pero hacia el final del capítulo 3 y el principio del capítulo 4, creo que ahí está la clave para estos tiempos difíciles. Dice, los hombres malos irán de mal en peor, pero tú, dice, recuerda de dónde has venido, recuerda de quién has aprendido y que conoce las escrituras que te hacen sabio para la salvación. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, redarguir, para que el hombre sea perfecto. Llegamos al capítulo 4 y él lo pone cara a cara con Dios, le dice, te pongo cara a cara con Dios y delante de Cristo, que juzgará a los muertos y a los vivos en su manifestación, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán épocas, que sin duda son estas, en las que se amontonarán, abundarán maestros conforme a sus propios malos deseos, apartarán de la verdad del oído y se volverán a cualquier locura, a la fábula. Pero tú dices, sé sobrio, cumple tu ministerio, simplemente volver a la Biblia y predicarla y practicarla. Esdras 7:10 es la descripción de cómo se inicia una reforma. Es un hombre que se pare, se meta en la Biblia, la viva y la enseñe. Y la Biblia decía, creo que era Lutero el que decía que la Biblia es como un león, o Spurgeon, como un león que solo hay que sacarlo de la jaula y él va a hacer todo. Otra cosa importante es que los pastores que están al cuidado de la grey del Señor, pues deben de enseñar a su iglesia. Pablo dice a los efesios que Dios constituyó maestros, pastores para edificar el cuerpo de Cristo, para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces, los pastores tienen que enseñar. En mi caso, yo en mi iglesia nunca escuché algo sobre la reforma, los reformadores, nada. Fue porque comencé a investigar y cuando se cumplieron los 500 años, hace 3 años atrás, yo promoví en mi iglesia los 500 años y con los jóvenes que tampoco sabían nada, entonces hicimos una celebración de la reforma. Me documenté de un tema ahí y yo creo que ni el pastor sabía mucho sobre eso. Entonces hay una responsabilidad grande en el pastorado, ¿verdad? A preparar a su iglesia y que los miembros también tengan ese deseo de estudiar la historia, la teología, la Biblia, para no ser engañados. La Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos. Amén. Muchas gracias por esa respuesta. Vamos a dar chance a un par de preguntas más porque ya estamos en agenda llegando a nuestra parte final. Solo quiero saber de ustedes la opinión con respecto a algunas prácticas, no sé llamarles pentecostales, neopentecostales, bíblicas o no sé, pero hace 2 años en Nicaragua y en el Cortezal, en Rosita, quemaron a Vilma Trujillo a base de una profecía. Hay grupos que se dan, dice el Señor, y el hecho fue de que quemaron a una pobre mujer, miembro de una iglesia, vergonzosamente de las asambleas de Dios. ¿Por qué? Porque no se hubiera dado eso, ¿verdad? Quemaron a esa mujer en nombre de Cristo, usando profecías. Pero acá en Matagalpa y en nuestros alrededores se da la práctica de personas que andan sacando entierros. Yo le llamo brujería evangélica. Brujería evangélica, pero esas prácticas no cristianas que se están haciendo. Otra práctica muy común fuera de la Biblia, yo decreto, yo declaro, y todas esas cosas, que no sé si ustedes ven que esto es correcto o necesitamos
poner 95 tesis o un postulado ahí en las iglesias para parar ese desorden y para parar esas prácticas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Espero sus opiniones. Yo empiezo. Bueno, una cosa que yo creo que de hace unos 20 años para acá, creo que a nivel de toda Latinoamérica se ha dado como un despertar hacia esa cuestión de la reforma y esto. Y han habido intentos, incluso por pastores que tienen renombre o alcance o reputación, para traer una reforma a Latinoamérica, y creo que todos oraríamos por eso. Pero creo yo que uno de los problemas más grandes que se ha dado para que no se dé esa reforma es el pensar de que Lutero nunca fue que vio el problema afuera, sino que lo vio adentro. Él se vio como parte del problema y muchas veces haciendo autocrítica desde mi sector, que son iglesias un poco, por así llamarla, conservadoras, como Bautista, etcétera, a veces tendemos como a decir que la culpa es de los pentecostales. No es así, somos una iglesia. Entonces creo que el primer paso es vernos como parte del problema y de la solución, buscando al Señor. Respecto a las tres prácticas, lo menciono rápido. Respecto a profecía, claro, esta es una opinión personal, pidió una opinión personal y ustedes tienen derecho a no estar de acuerdo conmigo. Si alguien me dice algo que está aparte de la Biblia, como palabra de Dios, y está de acuerdo con la Biblia, entonces me sobra porque ya estaba en la Biblia. Y si no está en la Biblia, es falso. Esa es mi opinión. Y segundo, respecto a sacar entierro, bueno, no sé, ustedes opinen de eso. Y lo otro era declarar y decretar, pues podríamos hacer toda una prédica respecto a eso, pero no hay poder en ninguna de tus palabras, ni en las de ellos, solo hay poder en la Biblia. Bueno, cualquier revelación que venga a su vida, un sueño, una visión o una profecía de parte de cualquier persona, la Biblia dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que tenemos que examinar, probar a la luz de la Biblia si eso que me están diciendo es bíblico. Proverbios dice, escuche bien, Proverbios dice que el simple todo lo cree. Entonces tenemos que tener cuidado, tampoco irnos al extremo de no creer que existen los dones, ¿verdad?, espirituales, pero el simple todo lo cree. Tenemos que tener mucho cuidado. Mansos como palomas, pero astutos, dice la Biblia, como serpientes. El teólogo Wayne Grudem escribe un libro que se llama ¿Son vigentes los dones milagrosos? No sería malo que le dé una buscadita y le dé una leidita a ese libro de Wayne Grudem. Quiero aclarar que dentro del pentecostalismo clásico nunca ha existido una doctrina como la doctrina de la Inquisición, de andar quemando gente. Nunca. Los 4 pilares de la doctrina pentecostal clásica son Cristo sana, y esa es una doctrina que la mayoría de cristianos creen, que Dios en su gracia puede sanar. Algunos dicen no necesariamente usando a alguien, pero sí porque Él tiene poder y es soberano. Es decir, no necesariamente a través de la imposición de manos o a través de un don, pero todos estamos de acuerdo con que Dios sana. Entonces los pentecostales creemos que Dios sana. Hay sanidad física como producto de la salvación y está muy estrechamente ligado el tema de la salvación interior y la sanidad física. Dios tiene el poder de sanar. La otra doctrina del pentecostalismo clásico es Cristo bautiza, una reinterpretación del wesleyanismo, porque Wesley entendía el bautismo del Espíritu Santo como una santificación total. Los pentecostales clásicos entienden el bautismo del Espíritu Santo como una gracia que Dios da al creyente, a través de la cual le da poder para proclamar el Evangelio. En ese sentido, el bautismo en el Espíritu Santo es la fuerza que Dios le da al creyente para la proclamación del Evangelio. El credo pentecostal clásico también añade que la evidencia inicial de ese bautismo es hablar en otras lenguas, aunque en el libro de los Hechos solo hay 5 pasajes que describen a personas siendo llenadas con el Espíritu Santo y algunas manifestaciones externas que se pueden entender en el sentido de ser profecía.
Luego, otra de las doctrinas del pentecostalismo es que Cristo viene, y ese sentido de que Cristo viene como herencia del dispensacionalismo. El pentecostalismo ha tomado toda la escatología dispensacional y la ha abrazado. En ese sentido, los pentecostales clásicos son premileniales, pretribulacionales, y esas son las doctrinas fundamentales o pilares del pentecostalismo clásico. No es parte de nuestra práctica ni de nuestra teología fundamental, así que es posible que sean algunas exageraciones, porque siempre hay exageraciones, y lamentablemente nos ha tocado vivir esa exageración dentro del mover pentecostal. Pero un llamado es volver a las raíces teológicas y fundamentales del movimiento pentecostal. Muchas gracias. Yo creo que una evidencia que derriba la falsa enseñanza de la confesión positiva, el yo decreto, el yo declaro, yo establezco, tiene que ser la pandemia del 2020. Ahorita con la pandemia ha quedado demostrado que los decretos no tienen ningún poder por encima de un Dios soberano. Eso lo hemos vivido, ¿verdad? Todos saben el testimonio. Recién mi papá va a cumplir 4 meses que Dios lo llamó, y alguien me dijo: no, es que yo estoy decretando y declarando que su papá va a quedar sano. Mientras toda la iglesia y juntamente con todas las iglesias estábamos pidiendo por un milagro, pero teníamos muy en cuenta que Dios es soberano. Y contra la soberanía de Dios no hay decreto apostólico que valga, ¿verdad? Ese es un paréntesis que quisiera mencionar, porque yo creo que los hermanos ya han dicho todo acá en esta tarde. Vamos a ir cerrando. ¿Tenemos una pregunta más? Ok. Mi pregunta es acerca de, ¿qué nos pueden explicar acerca de la predestinación? Porque así bueno, se sabe que si Dios ya destinó a quienes van a ser salvos, muchos dicen. Entonces, ¿para qué seguir? Y esa es una de las doctrinas del calvinismo que es bien arraigada. Entonces, yo creo que hay mucha confusión acerca de eso, y sería bueno que nos den su opinión. Esto se encendió. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Ajá. Seguimos metidos en problemas porque en realidad hay un desconocimiento de la doctrina de la salvación, y eso genera conflictos innecesarios. Hay que decir que los arminianos nunca negaron la doctrina de la predestinación. Lo que estuvo en discusión fue cuál era la base de la doctrina de la predestinación. Para Calvino, la base de la doctrina de la predestinación es la soberanía de Dios, y para Jacobo Arminio, la base de la predestinación es la prognosis, o el previo conocimiento que Dios tiene del futuro. De tal manera que hay que comprender que las dos ramas de la iglesia reformada, tanto los calvinistas como los arminianos, creen en la doctrina de la predestinación. Lo que entra en juego es la interpretación que se hace de la doctrina de la predestinación. ¿Y por qué ambas tendencias de la iglesia protestante creen en la doctrina de la predestinación? Sencillamente porque la doctrina de la predestinación está en la Biblia, está en la palabra de Dios, en la carta a los romanos, en la carta a los efesios, en la carta a los gálatas. En todo el Nuevo Testamento encontramos que Dios predestina a unos para salvación y a otros para condenación eterna. En eso estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo y en lo que se discute, y para poder llegar a una comprensión mayor de este tema, lo más recomendable es hacer un estudio profundo de la doctrina de la salvación. En lo que no estamos de acuerdo es en la interpretación que se hace de la doctrina de la salvación. Por un lado, unos sostienen que la base de la predestinación es la soberanía de Dios, y por otro lado, otros sostienen que la doctrina de la predestinación está basada o fundamentada en
la prognosis de Dios, y ahí entra en juego lo que es el libre albedrío del ser humano, pero que yo recomiendo hacer una lectura del tomo 8 de Juan Wesley, que es tratado teológico. Juan Wesley era un arminiano de primera cacha, y si alguno quiere comprender la doctrina o teología arminiana, wesleyana, que también practica la iglesia pentecostal, no sería malo que se dé una leída a los escritos de Wesley y Juan Calvino. Entonces, calvinistas como arminianos, bautistas, pentecostales, creemos en la predestinación. Nada más que el calvinista se enfoca en la soberanía, donde Dios dice: a este escojo para salvación, porque Él lo determina, y al otro para condenación. Mientras que el arminiano dice: la presciencia de Dios, Dios conoce el futuro, Dios sabe quién va a aceptar el mensaje y quién va a rechazar ese mensaje de salvación. Yo solo agregaría, si usted quiere ver, él le ofreció un libro para la perspectiva arminiana. Si usted quiere ver, o cualquiera de ustedes, un libro con la perspectiva calvinista en lenguaje muy sencillo, para un genio que murió recién en el 2017, R.C. Sproul, Escogidos por Dios. Pero noto, no sé si me equivoqué o no, que la pregunta va más en un tono de preocupación. Mire, casi todos los pasajes del Nuevo Testamento que hablan acerca de la elección van acompañados casi inevitablemente por la parte práctica o la de la responsabilidad. Les cito dos. Filipenses dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y la frase siguiente es: porque Dios provoca en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, usted se esfuerza, pero ese esfuerzo es prueba de que el Espíritu Santo está obrando en usted. En Timoteo, el apóstol Pablo dice: el Señor conoce a los que son suyos, pero inmediatamente menciona: pero apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Al final, mire, los oráculos de Dios nadie los conoce. Yo no sé ustedes, pues yo nunca he visto el libro de la vida, no sé quién está anotado ahí, sinceramente. Si alguien lo ha visto, pues tómele un screenshot y me lo manda. Nadie lo ha visto, pero yo creo que estoy ahí por fe, y la evidencia al final es que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios, y la obra por su fruto los conoceréis. No se preocupe por lo que le compete a Dios, estúdielo, porque hay que conocer, estudie las dos perspectivas para que no tome una decisión prejuiciada, pero usted ocúpese de su comunión con el Señor, y lo demás déjeselo a Él. Él es bueno, Él para siempre es su misericordia, y Él salva por gracia, y en eso estamos de acuerdo todos. Demos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo a Dios sea la gloria. Tremendo trabajo, hermanos, que Dios siga respaldándole en su ministerio. Y vamos a cerrar. Nos hemos pasado 8 minutos de la agenda, pero yo creo, hermanos, que eran necesarios. Amén. Yo sé que hay algunos que quieren más, ¿verdad? Por eso mañana hay culto en su iglesia. Vaya, congréguese, siga alimentándose de la palabra del Señor. Así que vamos a pasar al último tiempo según la agenda. ¿Qué dice la agenda, hermanos? Tiempo de pactos. No, ¿verdad? No dice tiempo de pactos. Dice agradecimiento y rifas. Yo solamente quiero darle nuevamente las gracias a Pastor Neyman con todo su equipo, desde los hermanos allá en Control Master, la hermana en el proyector. Mire, nos han tratado tan bien que le debemos una a estos hermanos, ¿verdad? Pero ellos lo hacen por la gracia del Señor y para gloria de Dios. Denle un aplauso a estos hermanos que nos han ayudado. Dios les bendiga, hermanos, que Dios les recompense.